Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Soy Carla Jarada. Hoy nuestra conversación va a ser, creo que, terriblemente interesante. Vamos a hablar con un personaje que no solamente nos va a hablar un poco de historia y de coyuntura a través de la historia del rock y de la música, sino que nos va a contar seguramente parte de sus anécdotas que son bastante interesantes. Él es Juan Manuel González Macías. ¿Le suena? O mejor aún, Mickey González. Cuando toca, toca. Y ahora le toca a Tocache. Ser persistente, y si algo me gusta a mí, lo más probable es que le guste a los demás, por el tema de esa pasión. Lo que me gusta a mí no le gusta a los demás. Entonces, eso también es una ventaja. Yo tengo una premisa que es, el premio no es lo que vales, el premio es a quien conoces. Afortunadamente me gusta algo, me apasiona y me meto, ¿no? Bienvenido, Mickey González. ¿Cómo estás, Mickey? Un lujo tenerte bien. Gracias. ¿Cómo fue eso? Terriblemente interesante. ¿Cómo fue la presentación? Ya no me acuerdo. Sí, No sé en el momento, pero va a ser terriblemente interesante, sí, ¿por qué? Porque tú tienes varias anécdotas que contar interesantes y queríamos Y empezar... terribles. Y terribles también, y terribles. Ya entiendo. Okay. Tú entiendes. Ya. Pero vamos a empezar por el inicio, ¿no es cierto? Porque también es característico hablar de tus inicios porque, claro, no eres peruano, conoces mucho del Perú, conoces mucho de cultura peruana, pero tú naces, hasta te podría decir, ¿será de accidente en España? Porque eres más peruano que hasta que la papa, ¿puede ser así? Sí, claro, porque más tiempo he estado acá que en España, entonces... Accidente, sí. Bueno, tus padres son españoles y salieron de España posguerra civil, ¿no es cierto? Recorren, digamos, distintos países hasta llegar al Perú, donde se asientan finalmente. No, solo un país, Venezuela. Venezuela. Sí. Venezuela. 6 años en Venezuela. 6 años y la empresa lo manda a tu papá aquí, ¿no es cierto? ¿Cuándo empieza? Acá teníamos una foto de Mickey chiquito, así que no sé si el director nos puede ayudar con la historia de Mickey. Tú llegas aquí a los 6 años aproximadamente, fue muy difícil, hubo un choque ahí. Llego con 9 en el 61. 9. Tenía 9. O sea, ya digamos con uso de razón completa, fue muy difícil. Completa, claro, completa. Claro, completa, ya. Sí. ¿Fue muy difícil acomodarte a la cultura peruana? No necesariamente. No fue muy difícil. Para un niño nada es difícil. El niño es como el agua. Se adapta a todo y sigue su curso. Y fluye por completo, Sí. ¿no? Te lo preguntaba porque alguna vez leí que tú aprendiste de comida peruana, de música criolla y qué sé yo, en la calle, porque precisamente tus padres, por ser españoles, obviamente escuchaban lo que tenía que ver con su cultura, ¿no? Sí, la comida, todo, sí. ¿Y cómo así? A ver, cuéntame. ¿Cómo así que? ¿Cómo así conociste de la comida, por los amigos? Claro, lo primero era que yo estudié en Santa María, Ajá. en San Isidro, que ahora es el María Reina. Pero cuando el colegio se mudó a Chacarilla, ¿se llama? Sí. Desde el colegio se mudó a Chacarilla, había que almorzar en el colegio. Entonces, comía lo que... Lo que había, claro. Entonces ahí empecé a comer otro tipo de cosas y ahí empecé a crecer porque yo era súper chato. No te creo. De toda la promoción, en la fila yo era el primero. Y entonces, eso. Y después, lo que fue mi recuerdo más maravilloso fue en la playa de Pescadores. Es al lado de Regatas. Ajá. Esa playa, no sé cómo se llama ahora. San Pedro. Claro, esa es la playa de Chorrillos. Ahí había un muelle, no
O sea, no había tantos rompeolas en los años 60. Yo corría olas. Entonces ahí reventaban. Había unas olas bien bonitas, tipo Cerro Azul, pero ahí todo chiquito, ¿no? Y me iba donde están todos los restaurantes y pasaba y veía a la gente, mis amigos que corrían olas se iban a almorzar, entonces los frijoles con la salsa criolla, ¿Ya? el pescado frito. Y ¡Qué eso rico! me llamaba claro, me Es la llamaba hora, la es la hora. atención. Y entonces ya empecé a probar. Otra cosa era, por ejemplo, íbamos a correr a Cerro Azul y íbamos a almorzar a Cañete. Ahí en la plaza había un sitio que iba. En los Cañete se tablistas. come muy bien. Claro, entonces había esa sábana con papas fritas, huevos, entonces todo eso en la calle. Después, más cuando tenía como 20, 21, conocí en el Cusco el nabo. Pero no el nabo ese de la parte blanca, sino el nabo que es la parte verde. Y ese guisito que te lo dan en una panca, te lo comes así en cunclillas, al lado de la paisana con soya. Y tienes nabo, es un guiso verde, nabo con papita y su salsita de ají. Claro. Te lo comes así, con la mano. Todas esas cosas impresionantes, así que y los jugos de mercado. Entonces, la cultura popular, la cultura callejera era Era tu fabulosa. escuela, o sea, ya te llamaba. Entonces, Ese tema Ajá. de tan sencillo, tan cotidiano, este tipo tan inteligente, Gastón Acurio, ha hecho todo un movimiento Claro. basado en eso, en la cultura callejera. claro. Y esta cultura callejera, justo, ¿cómo es que te jala, si te jaló los sabores, cómo es que te empieza a jalar la música, sus ritmos populares? La música siempre me gustó y en mi casa se escuchaba mucha música clásica. Y yo empecé a oír el rock. Yo ponía la radio antes de dormirme. Ponía el show de Brani Zavala, que tiene la corporación de Radio Mar, de Ya. Oasis, todas estas. Y él tenía un programa en Radio Atalaya, se llamaba. Entonces ponía y oía rock. Y se escuchaba pues, los Rolling Stones, los Animals. Lo que se escuchaba en esa época, Claro, además que en están... los años claro. 60. Y después descubrí que lo que me gustaba del rock eran los blues. Y cuando descubrí que los blues eran música de negros americanos, por un amigo, Richie Sellon, un gran guitarrista de origen americano-peruano, él me dice, yo solo escucho las raíces, yo solo escucho a los artistas negros. Entonces, yo dejé de escuchar rock, te hablo del año 72, y empecé a escuchar solo cosas hechas por negros, cosas de África, blues, jazz, Brasil. Y durante por lo menos 10 años solo escuchaba cosas así. Fue una época en que me fui a Brasil, yo no conocía que había como cultura afro acá. Sí, me acuerdo mucho que en el año 70 yo ya estaba en España viviendo, estudiando, había venido de vacaciones, me prestaban el carro y ponía radio Agricultura Agricultura. y escuchaba Huaynos en la radio, o sea, me interesaba. Claro. He ido a la Plaza Manco Cápac con un amigo viajero americano, un tipo mayor que yo. En esa época se viajaba mucho a dedo, era gente, no eran hippies, pero eran gente Claro, había una bohemios cultura. que no más de 30 años, viajaban a dedo, eran fotógrafos, escribían como Kerouac, una cosa así, supongo, ¿no? Pero 10 años más tarde. Y me llevó a ver un show andino en la carpa que se ponía en la Plaza Manco Cápac. Entonces, todo este conocimiento de la cultura lo hice yo por mi propia cuenta. Entonces, cuando yo estuve en Brasil, me fui a vivir 6 meses en el 76. Cuando volví a mitad de año, tenía toda esta cosa con la cultura afro y veo a Félix Casaverde tocando en la tele con Juan Mosto. Y le digo a mi gran amigo César Calvo, le digo, César, he visto este artista, este guitarrista que toca increíble con acordes de jazz y bossa nova, los valses. Y dice, esa era mi onda, ¿no? Por eso me había ido a Brasil. Ajá.
Y no sabía que en Perú había esto. Y no, ese es mi amigo, Félix Casaverde, me lo presentó. Entonces Félix ya me metió en el mundo de la música afroperuana. De la música afro. Conocí a Belardo Vázquez, conocí a Nicomé de Santa Cruz, a la gente de Perú Negro, que eran, digamos... Claro, los que era ya formaban. la meca del... Sí, de era, cultura digamos, la gente afro. que te decía cómo era la música, ¿no? El Sambo Cabero. Ahora, sé que tú te fuiste a España, cuando tú dices que estabas en España, era porque te fuiste a estudiar ingeniería y arquitectura. No tanto, o sea, empecé con ingeniería y después no me era muy fuerte los estudios y dije ya arquitectura por el lado artístico, al final dejé todo. Nada, No la te- música, ¿seguía la música o no lo tenías muy consciente? No sabía qué quería hacer con mi vida, eso era el año 70, el año 71, y decidí que no quería estudiar, pero que me quería ir tirando dedo a India, y me interesaba la espiritualidad. Por este tema de los Beatles, que tenían su gurú y eso, entonces eso se puso de moda y a mí me llamaba. Desde ese tiempo ya te estaba interesando el tema de la espiritualidad, digamos. Siempre, porque en el colegio quería ser monaguillo y una vez me pasó una cosa súper graciosa. Fuimos a un retiro, la carretera central, cuando llegas al puente que termina Chaclacayo, pasas a Chosica, ahí hay como un monasterio. Ajá. Y ahí fue el colegio a hacer retiro. Entonces estábamos ahí tres patas y qué aburrido. Y dice uno, yo soy socio de los Cóndores. Entonces nos escapamos y nos fuimos, cruzamos el puente, trepamos caminando hasta los Cóndores y nos fuimos a la piscina. ¿Qué tal Y entonces, retiro? Cuando volvemos me manda a llamar, oye, te está llamando el padre Francisco, que era el jefe, que no era del colegio, era de ahí el jefe de este centro de monasterio católico. Yo dije, uy, nos han chapado. Entonces me llama y dice, tengo entendido que tú eres uno de los jóvenes que quieren ser sacerdotes. Amén, sí. Yo estaba pensando que ya nos habían atrapado. Y sí, yo tenía una inclinación religiosa, siempre me gustaba el mundo espiritual. Pero tanto así como para hacer, una cosa es monaguillo, ¿no? Pero otra cosa es como para pensar ser sacerdote, ¿tanto Lo así? pensé, por supuesto. Ah, sí. Claro. ¿Y qué hizo que dejaras de lado la idea? Otros intereses, ¿no? O sea, cuando uno crece va cambiando, ¿no? ¿O son las reglas muy, en el mundo católico son muy... Eso no tuvo nada que ver? No, porque, digamos, la esencia del catolicismo es Jesús. Jesús no tiene no se le puede encontrar ninguna falta a Jesús. O sea, Jesús es... Claro. Bueno, porque una cosa es la espiritualidad y otra cosa son las reglas que el hombre puede hacer, ¿no? Claro. Ahora, ya regresando a lo más terrenal, tu primera banda en 1982, que la tenemos por acá. No. Sí, la tenemos. Claro, no, pero la primera, esta es la primera banda. Este se llama Los Chonducos. Ajá. Sí, es una larga historia de amistad y complicidad. ¿Quiénes son los Chonducos? A ver, cuéntame. Los Chonducos, aquí falta Bambán Miranda en cajón. Y los Chonducos son González en guitarra, Lucho Calixto en trombón, falta Carlos Espinosa en saxo, ¿Ya? David Pinto en el bajo, falta Bambán Miranda y José Luis Carrillo. Pero, ¿esta es la primera banda o porque tú has tenido varias en paralelo también, ¿no? Yo tenía un grupo de blues con Carlos Espinosa, era un dúo. Y después con Bambán teníamos el dúo Los Chonducos. Ya. Y después cuando me fui a estudiar a Berkeley, 2 años que estuve más o menos, cuando volví ya mis propias ideas musicales, junté este grupo experimental de afro jazz. Esta era música afro con jazz. Ah, o sea, ya estaba ahí. ¿Qué es lo que te llamaba la atención de la música negra? Porque tú ya en esa conversación estás diciendo que sí, durante 10 años has escuchado mucho jazz, mucha experimentación con música negra. ¿Qué es lo que te llamaba la atención? Y no le gusta Bueno, sí, yo también le escucho y hay algo que me llama poderosamente, ¿no? Pero a ti, ¿qué te llamaba? ¿Qué te jalaba? Una emoción. Me acuerdo que le he dicho a mi mamá estando en el carro en el 62. Estaba el Twist, estaba Chavi Checker. Ya. Come on, let's quit again.
digo, mamá, esta música sí me gusta. O sea, ese negro tenía una onda, creo que era carnicero antes de hacerse famoso, Chavi Checker, con el twist. Pero esas cosas, ¿no? Esa cosa de... Es que tiene como una... Sí, pues, un sentimiento Esa cosa de dentro África. Pero no estoy hablando de la batucada, de la percusión. Eso obviamente que gusta mucho. Estoy hablando de una expresión... Más allá del... O sea, el africano tiene una cosa con la música que para mí es fascinante, ¿no? Bueno, los chonducos, pero también hay otras bandas, Narcosis, por ejemplo. No podemos dejar de hablar de Narcosis porque los músicos con los que trabajaste ahí también ahora siguen vigentes igual que tú. Y tienen historias que contar también. Cuéntanos un poco de Narcosis. Yo tenía... Esto que suena al fondo es Dímelo, Dímelo. Yo había vuelto de Estados Unidos y me había interesado en hacer rock. Ajá. Y estaba haciendo cosas experimentales. Ese es pelo, creo. Ese pelo, sí, ese sí, pelo. parece pelo. Sahuicho. Ese es Narcosis. Ese es Narcosis, pues, por ustedes. Claro, ya, en ese concierto, ese creo que es el concierto de Ave Rock, Rock Subterráneo se llamaba. Yo fui a tocar, mi banda era Chevo Bayumbrosio, Meno Bayumbrosio, Eduardo Freire y yo, ¿ya? Y yo tocaba en el circuito subte, porque nadie me conocía y mi propuesta era, digamos, marginal, no estaba en la radio ni nada. Y entonces en este concierto fui a tocar y al llegar veo a Narcosis y estaba Huicho cantando justo el tema Sucio Policía. Y les habían prohibido que dijeran Sucio Policía, entonces era Sucio Policía Verde, trabaja por conveniencia. Entonces, en la parte que decía sucio, el público decía Sucio Policía Verde, trabaja por... Y el coro, Sucio Policía, Sucio Policía. Y entonces... Era feroz, era feroz, era increíble todo lo que producía ese trío. Y ya, bueno, hice mi participación. Antes de mi parte era Piero Bustos, de Matute, del pueblo. Entonces me invitó al escenario, entonces aproveché de entrar, luego me tocaba a mí, entonces me enchufé y yo ya estaba listo para sonar cuando entró mi banda. Entonces, cuando llegué al escenario estaba todo lleno de pollos, porque... Todo es como la onda esa punk inglesa, era escupir, pues la gente pues te escupía. Entonces vi donde caía el último pollo y me puse un poquito más atrás, ahí puse el micrófono. Y entonces estuve ahí en el escenario, tal, bueno, terminó esta experiencia, había un montón de insultos racistas, no... Chevo casi se baja. O sea, claro. Eran diferentes épocas. Entonces terminó la cosa, me fui a la cola a cobrar. Estaba Huicho. Y ahí lo veo en la cola. Y era un tipo mansito, comparado A lo que había estado a arriba. lo que había estado arriba, que era prácticamente como para meterlo preso por un tipo de alta peligrosidad social, una cosa así. Entonces, bueno, va. Y después, esto era en abril del 85. Yo ahí metí Dímelo a la radio, me empecé a ser conocido, llegó al número 1 en julio, yo estaba... Número 1, Dímelo, y conocí a Charlie García en la feria. Entonces Charlie me dice, me interesa bandas peruanas, puedes conseguir música. Entonces llamé a Huicho. Huicho tenía meningitis, había estado muy enfermo y le digo, Huicho, pasa esto, y me manda, claro, exactamente. Entonces Huicho me da la maqueta de Narcosis y la de Leucemia, y se lo pasé a García. Entonces cuando escuché la maqueta de Narcosis, me alucinó porque Huicho lo había hecho en 2 caseteras en su garaje. Pelo Madueño iba en uniforme de colegio a grabar la batería. Entonces, o sea... Entonces al final del 85 yo necesitaba a alguien para trabajar en el estudio. Entonces llamé a Huicho y le digo, Huicho, necesito un asistente, tal, alguien que me ayude. Entonces no le dije, necesito un asistente, puedes venir a ayudarme al estudio. Entonces le expliqué un poco cómo se grababa y me ayudó
y la química fue así tan fuerte que le digo, mira, me voy a Argentina a grabar mi primer disco, me voy un mes, te dejo las llaves del estudio. Ni lo conocía, creo que no sabía ni dónde vivía. Entonces le dejé mi estudio, me fui y cuando volví con el disco ya lo metí a la banda y quería que toque, porque me decían, ¿por qué tienes caja de ritmo? Pongo un baterista de verdad. Entonces le digo, me gustaría que toque Pelo. No, todavía no, todavía no. Y a final de ese año le dijimos, Pelo, ven a tocar. Entonces era un mano a mano con los Chapis en Huancayo, 28 de diciembre del 86. Miki, deja eso en suspenso. Ah, ok. Deja eso en suspenso porque si no nos matan acá. Nos vamos a la publicidad y volvemos. Dale. De una tienda en un centro comercial de estos días de onda. Por la radio oigo te habla el locutor. Él te ofrece algo a la moda de hoy. Compras en la tienda, te queda muy bien. Y Calamaro. Y de Calamaro, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue eso. Ahora, tu primer disco cuando te vas a Argentina, y eso creo que hay que contarlo para contextualizar el tema, el primer disco como solista de Miki no puede ser grabado en Lima porque es censurado, ¿no es cierto? No. Ah, no llega a ser censurado. ¿Por qué te vas a Buenos Aires a grabarlo entonces? No, el disco ya estaba listo y por haber conocido a Charlie, la disquera de Charlie, que era Interdisc en Argentina, vino a vender el catálogo. Estaba empezando a reventar el rock argentino. Entonces trajeron al productor, al que había venido representando a la disquera, mi disquera, que era Discos Independientes, que era CBS en esa época, que la CBS se convirtió en Sony, lo que es Sony, se la compró Sony. Entonces era una transnacional con sede en Perú, tal. Bueno, traen a este tipo, Bernardo Bergeret, lo traen a mi estudio y porque él no me conocía, me conocía el dueño de la disquera, que era Aprile. Bueno, el asunto es que dice, mira, Charlie va a ir a grabar a Nueva York. ¿Por qué no viene acá de escala y colabora contigo en tu disco? Yo dije, wow, ya. Pero ya lo conocía, ya éramos patas de su estadía en Lima, que estuvo prácticamente una semana. El asunto es que luego Charlie se pelea con Interdisc, se va a Sony y cambia toda la onda. Claro. Charlie ya no venía. Y entonces la idea fue que yo firmaba para Interdisc, me liberaban del contrato de Perú y me iba a grabar a Argentina. Entonces todo se hizo de esa manera. Me fui en marzo del 86 y me fui un mes a Argentina a grabar. Ahora, pero la química que hay entre ustedes para grabar, porque yo te he escuchado en otras entrevistas que, claro, es Charlie Calamaro haciéndote los coros, ¿no es cierto? En esa chicha, claro. Claro, pero ustedes ya se conocían, como tú dices, sí, ¿no? Sí, por separado, porque primero conocí a Charlie, el saxo que vino con Charlie, Dani Melingo, él vino a fin de año con los abuelos. Los abuelos vinieron a una Teletón, ya no existían, se habían separado. Y entonces invité a toda la banda que se quede en mi casa y se quedó Calamaro con Melingo.
Y así fue que me hice amigo de Calamaro. Entonces cuando fui a grabar en marzo, 2 meses después... Esta es la foto de esa época, ¿no es cierto? Claro, este es el backstage. Mira, había 4.000... Este es Melingo. Este es Felipe, y el Calamaro de 24 años. Irreconocibles. Claro. En realidad todos, ¿ah? Cuando Irreconocibles. nosotros estábamos tocando para 50 personas en la Alianza Francesa y había 4.000 personas en el Amauta mirando videos. La más eran videos, o sea, iban así en masa a ver videos. ¡Qué locazo! Y era épocas Eran locazos. auténticas, ¿entiendes? Pero ellos iban después a tu concierto y tocaban en tu concierto. Claro, ¿no es ellos cierto? estaban en mi casa, en el día comíamos ceviche porque era diciembre, íbamos a la playa, nos divertíamos. Ellos grababan, o sea, hacíamos cosas, demos, maquetas, y en la noche me acompañaban a los conciertos. Claro, qué alucinante. No cobraron un centavo y por las grabaciones tampoco, ¿me entiendes? Poco, ¿no O es sea, cierto? Entonces, claro, ya con esta química tú te vas a Argentina y los tienes ahí. venían todos al estudio. O sea, no podía venir el dueño de la empresa porque se había peleado con Charlie, pero estaba Charlie. Pedía... Y esta, a ver, cuéntame la Cerati. historia de esta foto. Ese Cerati en el Amauta. Claro. Pero tienen hasta, bueno, tenían el mismo look, ¿no? El pelo, sí, pero esa era la moda, Esa ¿no? era la moda, ¿no? Cortarse el pelo como Cure. Tú una vez en una entrevista, si no me falla la memoria, fue en la de Rolling Stone de Argentina, dijiste que te creías Smith, pues justamente, Sí, ¿no? durante años me he creído que yo era Smith, por supuesto. Claro. Con delineador, así Sí, todo de sí, negro, ¿no? sí. Todo, le he robado todo a ese pata. ¿Y qué Todo. pasó? Hasta Pero uno va cambiando uno va cambiando de intereses, ¿no? estilo, ¿no? Pero el negro ha quedado, ¿no? El color negro queda. Sí. El negro siempre va a quedar. El negro siempre queda. Bueno, sígueme contando. Entonces ya, grababan en Argentina. ¿Y cuánto tiempo te quedaste ahí? ¿Y qué anécdotas salieron de ahí? Claro, también? la cosa era que grabé el disco y como tenía un contenido político muy fuerte, cuando volvimos a Perú había estado de emergencia. Era el primer gobierno de Alan que... Entonces había un concierto que me habían invitado y para que haya reuniones había que pedir permiso al comando conjunto, porque el estado de sitio es así, pueden entrar a tu casa sin orden judicial. Entonces era raro una democracia con estado Estado de policial emergencia, claro. de esa manera. Entonces un día me llama un tipo, un amigo muy querido, que nunca lo veo, pero lo quiero mucho porque me empujó en cosas de música y mi relación con el pueblo y todo esto. Él era militante del PUM, del partido de Javier Díaz Canseco. ¿Ya? Entonces, yo a Javier lo había conocido en la estación no en la estación, en la Taberna 900, en Barranco, tocando. Como era de mi colegio, escuchó con el tema político tal, y este tipo que le llamaban Pantera me llama un día y me dice, oye, Pantera me había llevado a tocar mi primera vez que toqué en Villa Salvador. Costaba 10 soles el concierto, del Pueblo del Barro y nosotros, y Miki González. Y era un sitio de 3 pisos, y era una azotea, y estaba lloviznando. Y no entraba nadie, y ya cuando lo bajaron a 5 soles se llenó. Y tocábamos, y pensaba que nos íbamos a electrocutar, porque estábamos empapados, o sea... Entonces Pantera me llama y me dice, me llevó a varios eventos. Toqué un año nuevo también para un evento, una fiesta del PUM. Y había estos militantes de bases, estos viejos, y le dice, esta porquería, ¿por qué han traído? Y entonces le dice el otro, no, escucha, compañero, es rojo comprometido por la letra política. Por la letra. Entonces, Pantera me llama un día y me dice, te felicito. Ah, ¿y de qué me felicitas? Has sido vetado por el comando conjunto. Yo, ¿qué? ¿Qué? ¡Pah! Se me cayó la mandíbula al piso. ¿Qué? Bueno, que resulta que este evento que me habían convocado, habían vetado a 3 grupos. Uno que era Danai, otro que era yo y otro era Vientos del Pueblo. Vientos del Pueblo sí era un grupo asociado al Partido Comunista de Del Prado. Pero técnicamente no era correcto. Prohibías el evento o lo autorizabas, pero no podías prohibir quién va y quién no va. Claro. La ley no contemplaba eso. Igual no era un momento de llamar al abogado y ver. Danai sí tocó, yo no toqué, fui al evento.
estaba Costa Ojeda, también dijo cosas súper fuertes contra el gobierno, contra los militares básicamente. Pero a mí me afectó mucho eso, entonces el disco que salía era después de Dímelo, Dímelo, que era número 1 en prácticamente todo el 85. Esperaban este disco con Charlie, con Calamaro, Miguel Abuelo, etc. Me dice Sarria, me dice, no puedo sacar el disco porque acaba de haber las matanzas de los penales y no es un momento de sacar una cosa tan fuerte políticamente. Le dije, es que no puedo no sacarlo porque el tema Puede Ser Tú, el disco se llama Puede Ser Tú, él quería sacar. Este es el disco, esta es la carátula. Este es el disco, claro. Esta es la carátula. Ese de ahí. Puede claro. Ser Tú. Puede Ser Entonces, Tú. Exacto. si el disco se llama Puede Ser Tú, la gente sabe que está ahí. Yo no puedo no sacarlo, claro. sacar ese tema. Entonces me liberó el contrato y me fui a Discos Hispanos y salió ya en septiembre. Salió ya fuera de onda, el disco no pegó, pero es un clásico, ¿no? Porque además ese es un antisistema, digamos los que, entre comillas, porque el discurso era fuerte en ese momento. No, hasta ahora. Sí, porque no hemos cambiado mucho, ¿no? Hasta ahora, o sea, hay un montón de jóvenes, mira, ¿ves? Ahí me creo Robert Smith. Tal cual, ¿ah? Tal cual, tal cual. Tal cual, con el ventilador, tal cual. No te reconocemos, no te reconocemos. Pero ahora, de el primer disco, lo que salió más fue Dímelo, Dímelo, cuando en realidad los otros temas eran mucho más fuertes, ¿no es cierto? Como es lo que estamos... Claro, pero no era un veto por la música, era un veto porque había un tema de que jalábamos público revoltoso. Claro, por eso era, yo me averigüé, yo me fui donde una persona llegada a la familia que era cercano a la Marina de Guerra. Y en el 85 ya había terrorismo, ya había habido ataques, ya había habido ataques en Lima, entonces no era como que un evento aislado en provincias. Entonces era un momento muy, muy complicado. Y le pregunté a esta persona, le digo, oye, ¿tú qué opinas de esto? Mira, lo primero que me dijo, tú eres un imbécil. ¿Por qué defiendes a esa gente si tú eres el primero que van a matar? Eso era su visión. O sea, yo no estaba defendiendo a nadie, yo estaba simplemente defendiendo valores y principios que yo tenía. Y por eso me conectaba con el partido de Jorge del Prado, con el PUM. Yo no era militante, jamás estudié ni leí a Engels y Marx, nada. Pero mi ideología se parecía a la de ellos, entonces me invitaban a sus eventos. Tú ibas, claro, claro. Frejolito me invitaba a todos los eventos del vaso de leche y todo esto. Pero bueno, el asunto es... Bueno, ya me perdí lo que iba a contar. No te preocupes, yo te recapitulo. Sí. Pero, digamos, eso igual fue tu conexión con la gente, sin duda, por eso es que te quieren mucho. Ahora, ¿cómo llegamos a los Vallumbrocio? ¿No es cierto? Porque tu conexión también... Ya habíamos llegado, ya tú más o menos habías contado, pero tu conexión sigue intacta hasta estos días, ¿no es cierto? Hemos estado la semana pasada tocando el 10º aniversario de la muerte de Amador. Miguel ni siquiera está acá porque Miguel era pequeñísimo. ¿Pequeñísimo o todavía no había nacido? No Sí había nacido. Claro. Pero tú eres compadre de Amador y de... Sí, entonces hemos tocado... fue Jean-Pierre Mañé con Perú Jazz y tocamos y era un evento privado, era gratis para el pueblo y la gente amiga. Y tocamos 2 horas y fracción, increíble. Ya, pero cuéntame, ¿cómo es que llegas al Carmen? ¿Cómo es que llegas al seno familiar de los Vallumbrocio? Mi primer trabajo profesional fue como guitarrista con una cantante peruana que después se hizo la reina del rock en Caracas, en Venezuela. Ella es Melissa Griffiths. Entonces éramos pareja y tocábamos en Barranco. Y terminó nuestra relación, entonces yo me fui a refugiar a casa de mis padres. Mi hermana se había casado, se había ido al Cusco, y había un cuarto ahí.
Pues me fui ahí y César Calvo coincidió que estaba haciendo su libro de Inomoxo y le había pedido el cuarto de huéspedes a mi papá. Y ahí estaba viviendo él y escribiendo su libro. Entonces yo estaba tocando bordones, esto era 2 años después de conocer a Casaverde, entonces yo estaba tocando bordones, me gustaba la música negra y me dice, oye, ¿te gusta la música negra? Pues me encanta. Yo he sido letrista de Perú Negro. Ah, no sabía. Sí, tal. Entonces me dice, conozco a este tipo, Amador Ayumbrosio, en el Carmen. Vamos a conocerlo. Pues fuimos un domingo, chapamos el carro, los Baen, fuimos y quedamos que la siguiente semana, esta es la primera presentación de los hermanos Ayumbrosio. La foto. Este es el Embrujo, esta es la peña de Elena Bustamante en Barranco. ¿Ya? Entonces fuimos con César y quedamos que íbamos a almorzar un almuerzo, dejamos un billete y fuimos un grupo de Lima al Carmen, a este almuerzo que era Andrés Soto, Carlos Espinosa, Bambán Miranda, era yo, el tío Tato Guzmán, el papá de Rosita Guzmán, y era César y algunas amigas de César. Preciosa la foto, De lindísima. Caitro. Claro, preciosa. Entonces, así fue, y entonces llegamos y Bambán, que era más eufórico y más centrador, le dijo, Amador, yo quiero ser tu discípulo. Ya, vengan nomás cuando quieran, dijo Amador. Entonces pasó un mes y le digo, César, queremos ir otra vez al Carmen, vayan ustedes porque ya Amador ya les ha dado permiso. Y así empezó la cosa. Luego Bambán se enamoró de una chica en Cusco y se fue a Cusco. Yo me quedé con la intención de hacer un grupo de cultura afro, Claro. como Perú Negro, pero con la gente del Carmen, que había un montón ¿cómo te digo?, de tradiciones y cosas que no eran conocidas. Claro. Ahora, pero tú has sacado de allí varias cosas y has trabajado con ellos varias cosas. Y hay canciones que has sacado que son reales, de la vida real, ¿no es cierto? Lola, digamos, es la más conocida, es la historia de realmente Lola, ¿no? Sí. Y es una historia loquísima, pero ¿toda la historia es real o tú ya la has La ficcionado? historia es real hasta la parte del Negro Goyo, porque el Negro Goyo, Goyo era esos cubanos que vinieron en el 82. ¿Ya? Goyo trabajaba en la máquina del sabor, era mozo en la máquina del sabor. Entonces, cuando hice la canción era Lola, el primer pata tocaba saxo con nosotros y era de Estados Unidos. Entonces un día le pidieron papeles y se le había vencido la visa. Pues el negro lo sacaron por extranjería. Y después el otro era uno de la banda que había salido a fumarse un troncho en su barrio. Le pidieron papeles y no tenía los papeles, se lo llevaron. Lo que cuenta la historia. Entonces, para que tuviera final feliz, un día yo pasaba por Barranco y la vi a Lola en su carro con Goyo. Entonces se me ocurrió decir, Lola, te enamoraste del Negro Goyo, él era el dueño de la orquesta para que, digamos... Claro. Pero no era dueño de ninguna orquesta, era un mozo de... ¿Qué de Lola? Lola vive en el extranjero y cuando viene a Perú, yo no la he visto últimamente, pero cuando viene a Perú, en el Carmen, tiene un novio que es de mi canción La Tutuma Don Toto, que dice, ha llegado la gente brava, Mucahuiro y Perico. Mucahuiro es el novio de Lola y todo el mundo está diciendo, güey, llévatelo a tu país. Es un negro de mi edad, todo flaco. Bailen las yunzas. Eso. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, no se mueva porque regresamos con Vicky González para que nos siga contando sus anécdotas. En la comisaría fuiste a esconderte a casa de tu tía. El negro lo sacaron por extranjería. Lola, te quedaste sola. Lola, se me fue el amor. Lola, te quedaste sola. Lola, se me fue el amor. Lola, tú salías después con otro negro. Era de la orquesta, era el bongocero. Un día en su
sea, te has dedicado básicamente los últimos Sí, sí. ¿cierto? ¿Qué hizo el quiebre? ¿Dónde estuvo el quiebre de Miki González? ¿Estamos al aire? Sí, claro. Ah, ok. El quiebre de Miki González fue, digamos, una carrera exitosa Empecé en el 85 con Dímelo, yo ya tenía 33. Yo no me iba a imaginar que iba a ser como una estrella pop. Pero empecé a pagar las cuentas tocando rock y yo había ido a estudiar arreglos y tenía un estudio de grabación para vivir de la música. Y terminé tocando y número 1 en el ranking, después volví tantas veces, Tocache número 1, Lola número 1, tantas veces, Ponte tu vestido en la radio. Después viene el tercer disco, pero cambia la figura del rock. Ya en el 89 saqué Nunca les creí y ya no había ya el rock peruano, no, el rock en español no era. Había entrado la lambada y se escuchaba techno y otras cosas. Y a raíz del video de Lola, yo había ido ese video de Lola que has visto, tuve que ir 2 meses al Guayabo a chupar con la gente y contratarlos para hacer el video. Si no, no lo iban a hacer. ¿Tú crees que están como que dispuestos a salir en tu video? No es así. No les gusta salir, no les gusta que los fotografíen, se resienten, es muy ofensivo, ¿no? Así que yo tenía un proyecto de música africana. Yo escuchaba mucha música africana, de guitarra, no de percusión, no la cosa, digamos, de folclore, de rituales, sino la música pop africana. Música Sucus del Congo, Salif Keita de Senegal, Youssou N'Dour, o sea... Claro, pero ¿cómo llegas a lo andino, digámoslo así, no? Lo que pasa que el cambio fue del 85, de ser un artista de rock, empecé a hacer un proyecto de afro. Lo primero que hubo una crisis en el 88. Y entonces de tocar eventos masivos de 4.000 personas, 5.000 todas las semanas, ya eso no había, porque la economía estaba para abajo. Entonces, autoproducíamos nuestros eventos. Había una foto ahí que salíamos Cheo, Meno y yo en la puerta del Tarot. Entonces, y empecé a invitar a Amador Vallambrosio. Hice una banda, la banda cambió, entonces la banda era con Filomeno en batería y invitábamos a Amador, entonces era Miki González, Amador Vallambrosio y sus hijos, eso era en el Tarot. Y entonces, eso en el del 89, 90, 91, hice Mandela. Ya iba con un proyecto, quería hacer música de etnopop, con raíces, como el etnopop africano que hay en París. Era lo mismo, pero con el afro peruano. Y ese fue el disco de Acundum. Entonces, desde el 89 que saqué ese disco que no funcionó, estuve ahí arañando sin chamba. Por suerte tuve en el 90 Chicles, Cigarrillos, Caramelos, que fue un pedido. Eso me dio un poco de chamba. Saqué Mandela, que no fue un éxito. Y ahí arañando, llegué al 92 y Acundum, ¡pum!, explota. Y una cosa que era under, que era marginal, la cultura afro, en un formato pop, de pronto se volvió el mainstream, era número 1 en todos lados. Y después vino A Gozar Sabroso, La Pequeña, 3 años con la banda y con todos los hermanos. La hora nos ha ganado, Bueno. Miki. Y nos hemos quedado, pero así. Tengo que con volver cosas- para contarte Sí. cómo me dicen del mundo andino y de la electrónica. Sí. Ese es otro capítulo mucho más Sí. amplio también, así que habrá Miki González 2. Miki, invítanos por favor al evento que vas a... Sí, tenemos un evento en la estación de Barranco el 5 de julio. Voy a tocar en la estación, la gente que va se sienta y es una cosa íntima, estamos ahí tocando 80s. Va a estar Freire, o sea, la banda original de los 80s. Vas a estar con ya saben, ¿cuándo, dónde encontramos entrada? En Join Us, pero me pueden seguir en Miki González Music en Instagram
Y ahí nos y enteramos. Facebook también, entonces Perfecto. ahí... Muy bien, entonces nos vamos, señores. Ojalá lo hayan gozado y ¿Tengo vamos que a ver. parar? Por supuesto, Ah. párate. Para hacerme el roche de que soy enana. No creí que me ibas a invitar a bailar. Vamos a ver. Nos vemos, señores. Hasta Sí, luego. adiós, gracias.